Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, que será la segunda parte de una entrevista que iniciamos hace ya 3 semanas con Axel Juárez sobre la derecha socialista. Y antes de empezar con la introducción y los comentarios pertinentes, vamos a saludar a Axel. Un abrazo grande desde España. Axel, ¿cómo estás? Paloma, ¿cómo estás? No, hombre, a ti, ¿Cómo gracias. estás? Bien, subsistiendo, sobreviviendo. Sobreviviendo. Te veo con una cámara estupenda. Aprovecho para pedir disculpas porque esa primera parte de la entrevista pues tuvimos un problema técnico de parte de Jacinta, que se hizo un lío con la tecnología. Nos quedamos sin imagen, Axel, así que la gente te pudo escuchar pero no te pudo ver. Bueno, tal vez eso sea también positivo y eso te haga que no caiga el número de visualizaciones. Bueno, hoy me parece que estamos los dos perfectamente enfocados, se nos escucha estupendamente, así que vamos a retomar este tema de la derecha socialista. Recordemos a los espectadores que derecha socialista es una de las clasificaciones del filósofo Gustavo Bueno, dentro de su clasificación de las distintas modulaciones de la derecha. Entonces, derecha socialista, dentro de la modulación de las derechas tradicionales o alineadas, pues tendríamos a esta que podríamos definir como una tendencia, bueno, más que definir, introducir como una tendencia gubernamental que tuvo lugar en España en aquella primera parte de la entrevista. Nos hablaste largo y tendido del gobierno de Antonio Maura, hablamos también del régimen o de la figura de Primo de Rivera, en particular muy interesante tus comentarios sobre José Calvo Sotelo. Llegamos, bueno, se nos atravesaron cosas también desde Argentina, ¿verdad? Perón, que ya advertimos que haremos algo específico para tratar la figura de Perón y el peronismo. Llegamos a esta Segunda República, una breve introducción, un breve comentario sobre la fundación de las JONS y prácticamente consumimos 1 hora y media de charla y nos quedamos a las puertas de la Guerra Civil. José Antonio Primo de Rivera, fundación de la Falange y, por supuesto, Franco y el franquismo. Eso es. Y esto es lo gordo de la cuestión. Lo gordo de la cuestión, muy jugoso, muy polémico, muy interesante y muy necesario. Y me van a permitir que haga aquí un breve comentario, porque curiosamente en los últimos 2 semanas, no sé si fue la semana pasada, muchos estarán al tanto de que salió publicada en los medios una polémica que había tenido lugar en Madrid a propósito de un profesor al que se acusaba de algo así como de adoctrinar a los alumnos en la extrema derecha o algo parecido porque es tan nebuloso y las dos versiones que han salido publicadas son tan contradictorias y tan diferentes. Me refiero a la versión publicada por el periódico El País y la versión publicada por el periódico El Español. Quiero aprovechar, por cierto, dada toda esta ambigüedad, a enviar un saludo a este profesor, porque desde luego sí que hay indicios, y lo puedo corroborar por el propio papel que a mí me ha tocado jugar dentro de estos artículos de prensa, ¿verdad? Hay indicios de que se cuece alguna especie de caza de brujas. Bueno, El País me clasificaba en ese artículo sobre este profesor como una youtuber considerada próxima a los ideales de Vox, Paloma Pájaro, citándome a mí, que defiende que el franquismo es una derecha tradicional. Bueno, yo la primera sorpresa es que da la impresión, esto lo ponen entre paréntesis, de que se escandalizan con esta clasificación, como si necesitaran decir, oh, ha dicho derecha tradicional, no ha dicho dictadura de los infiernos o algo parecido. ¿Qué escándalo hay en clasificar al régimen franquista como derecha tradicional? No, yo no alcanzo a entenderlo. Pero bueno, El País aprovechaba, por supuesto, a vincular al materialismo filosófico y a Gustavo Bueno a través de la fundación de Naes con el partido Vox. Reducir lo que sea el materialismo filosófico a lo que sea o deje de ser el partido Vox me parece que es un análisis de brocha gorda que realmente no aclara nada, sino que lo embarulla todo muchísimo más. Pero bueno, si ya parecía simplista este diagnóstico, digamos, del País,
Pues verán ustedes lo que escribe el Español, porque es todavía peor. Dice el Español, en una de sus clases el profesor dejó como recursos para los alumnos, para rebatir, dos vídeos de la youtuber de derechas Paloma Pájaro. Continúan, afín a las ideas de Vox y apologista de la derecha tradicional, Axel. Y continúa el diario El Español. Un padre se quejó. Da un poco de risa, pero es reír por no llorar. Claro, a mí se me ocurrían algunos argumentos. Por ejemplo, si hablar o analizar o estudiar el franquismo desde un punto de vista político, social, económico, cultural, incluso religioso, etcétera. Si hacer eso es hacer apología del franquismo, ¿qué dirían si se enteraran de que yo dediqué un año entero a analizar el proceso evolutivo de la especie Homo sapiens? Me llamarían quizá apologista del nomadismo o del empleo de los huevos de avestruz como cantimploras, apologista de ese tipo de vida o de ese tipo de ornamento. Bueno, he tenido un pequeño problema técnico. Lo que quería decir es que, vamos a ver, si hablar del franquismo es hacer apología del franquismo, esto quiere decir que no podemos comentar, por ejemplo, una realidad objetiva como es el hecho de que durante el franquismo se consiguió en España hacer la acumulación capitalista necesaria para la consolidación de la clase media y la llegada de la democracia de mercado pletórico homologada con la estadounidense, por ejemplo. O sea, esas realidades habrá que analizarlas, digo yo, sin reír ni llorar, sino intentando comprender. Axel, si te parece, empezamos con lo gordo. Hoy se me ha quedado pegada esa expresión un poco castiza. Empezamos por lo gordo, que puede ser José Antonio y Falange, Franco, un poco por donde a ti te apetezca. Sí, mira, Paloma, pues yo creo que la introducción que has hecho tiene plena relación. O sea, el acontecimiento que acabas de tú exponer tiene plena relación eh, por las marañas ideológicas que envuelve y la poca precisión y el uso de los términos, ¿no? Entonces, claro, tal vez ellos relacionaban cuando podemos partir de aquí, cuando ellos hablaban de derecha tradicional y como no se han preocupado, no tienen el interés de revisar esta obra del mito de la derecha de Bueno, ellos asumirían por el uso léxico común normal de que la derecha tradicional es lo que se llama vulgarcísimamente el centro derecha, ¿no? O la centro derecha. Entonces, claro, cuando desde la clasificación nuestra se dice que el franquismo, Franco, junto con los gobiernos de Maura y de Primo de Rivera, son dentro de una familia de derechas, que es la derecha tradicional. Y dentro de esa familia de derechas, en el particular tipo de la derecha socialista, claro, ya no llegaban a lo de socialista ni lo han revisado. Entonces, claro, decirle de derecha tradicional a Franco es como querer, me parece a mí que esa es la interpretación que le dan, matizar su carácter totalitario y casi antihumano del gobierno del general Franco, y por eso la escandalización a partir del término derecha tradicional, ¿no? Entonces, me parece justo que podría venir de ahí. Claro, de derecha es el Partido Popular o, Sí. la Unión Demócrata Cristiana Alemana, ¿no? Pues claro, como desde esa perspectiva le puedes decir que Franco es de la derecha normal, ¿no? Es una derecha Eso. más fea, no es de Sí, la sí, derecha sí. más fea, ¿no? Están a ese nivel. Entonces, bueno, a partir de aquí, subrayar esto por un comentario que parecía muy interesante de la entrevista que tuvimos la sesión pasada. Me parece el punto de partida, simplemente en un minuto lo digo, para no robar más tiempo. Cuando se insistía o parecía demasiado disruptivo el asumir que hay una derecha socialista y que por lo tanto la idea de socialismo solo se puede identificar con aquellas generaciones de la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que romper para entender la profundidad y la trascendencia de esta clasificación. Es decir, que el socialismo es una idea mucho más general que desborda los ámbitos incluso políticos. Exacto. Fíjense, primero, o sea, la idea de socialismo es una idea general que desborda el ámbito político. Y ahora, en su aplicación, en las franjas que la idea de socialismo tenga, en las especificaciones políticas que tenga, no se le puede únicamente asignar el término de socialismo a los partidos de izquierda y particularmente de filiación marxista,
porque incluso el uso de socialismo, bueno, Lasalle no era marxista y bueno, era un socialista, se usaba incluso el término de socialdemócrata. Bueno, entonces eso es subrayar eso es muy importante. Es decir, hay que asumir que esta idea de socialismo es algo mucho más general que va más allá del ámbito político. Y al aplicarlo al ámbito político, no se puede reducir o secuestrar, como era el término que usaba Bueno, a los partidos solamente filomarxistas o de las generaciones de izquierda. Eso es muy importante. Y esto simplemente recordarlo. El propio Marx, en su clasificación de las fuerzas, digamos que ya él llamaba socialistas en la parte final del manifiesto al Partido Comunista, él incluso habla de socialismo pequeño burgués, de socialismo reaccionario o socialismo feudal. El propio Marx. ¿Por qué? Por el carácter mucho más no unívoco, sino de distintos sentidos que va tomando el término socialismo. De ahí que no puede extrañar que podamos clasificar de socialistas a modulaciones de la derecha, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de partida adecuado y que no nos lleva mucho tiempo, Paloma. Sí, sí, y nos vincula además, como bien has dicho, con la primera parte de aquella entrevista, la entrevista anterior, y señalar que efectivamente desborda lo político y que la oposición al socialismo en sentido genérico no sería capitalismo, sino que sería individualismo o incluso solipsismo en Eso, la fase más radical. eso Muy es. bien, pues hacemos así un breve balance de lo que ya habíamos comentado, que es lo que difícilmente se entiende, es verdad, son términos que nosotros en la escuela manejamos pues con mucha naturalidad, pero que necesitan precisiones constantes. Así que Eso. muy bien hecho, muy bien hecho. Y se dijo rápido. Ahora, ¿en qué residiría ese carácter socialista de esta derecha? Bueno, fundamentalmente en su aversión, en su choque frontal con el liberalismo, al que acusan de individualista precisamente, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental. Ahora, nos quedamos exactamente, pudimos hablar más o menos desarrollado de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, y de cómo se forman a partir de dos grupos previos, ¿no? Que eso no se conocen prácticamente en términos generales. El de la conquista del Estado, con Ramiro Ledesma Ramos, que estaban en Madrid, y en la zona de Valladolid, de las juntas castellanas de actuación hispánica de Onésimo Redondo, y que confluyen y forman la conquista del Estado, que tienen en su momento influencias inevitablemente del fascismo italiano, pero ojo que hay que separarlo completamente. O sea, es un influjo por la época, pero incluso es muy diferente. El término igual fascismo es muy polisémico, es muy polisémico, y no se puede engullir ahí todo lo que comúnmente se le llama el nazifascismo, es muy diferente, fundamentalmente por el influjo católico e hispanista de estos dos grupos, ¿no? Y que interpretan esto hay que subrayarlo, interpretan esto en un conflicto de entre imperios. Ellos se dan cuenta de que hay un conflicto de estados y de imperios, en donde España tiene que tener una preponderancia y que saben que España fue un imperio. Eso es muy importante, eso es muy interesante. Ahora, a partir de allí se va a formar otro grupo, otro movimiento, que lo diré muy rápido porque hay que darle, creo yo, por la relevancia, mayor peso en el tiempo al franquismo, ¿no? Ahora, formados estas juntas de ofensiva nacional sindicalista, el término de nacional sindicalismo, leímos la ocasión pasada sus principios, bueno, era la idea también un poco vaga, un poco difusa, de las milicias. Ellos hablan de las milicias con todo el sentido también militar, pero a la vez también como de base, de unidad básica del partido, de las juntas, al menos de estas juntas de ofensiva nacional sindicalista, y paralelamente, unos años después, ¿no? Ellos se forman desde el 31, 32, va a surgir el grupo de Falange Española de José Antonio Primo de Rivera. El antecedente de formar un partido fuerte con apoyo estatal estaba ya en el mismo Primo de Rivera con la Unión Patriótica, con el general, con Miguel, sí. ¿no? Sí. Entonces era la importancia de un partido como medio de organización y de reorganización de la sociedad política. Ahora, se funda Falange, y se fundan separados, eso es el otro elemento que a veces no se conoce. Se funda primero las JONS y luego Falange, y después vendrá una reunificación después del año 33, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, se fundan las JONS, se funda Falange, y después se van a unificar. En un principio Falange Española,
que solo se llamaba así, bueno, perfila su programa con la figura más preponderante, que es José Antonio Primo de Rivera, y posteriormente se van a fusionar, ahora sí, y será entonces Fe de las Jons, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Este proceso de unificación de Falange y de las Jons no es tan fácil ni es tan común, porque los sectores más obreristas, más radicalizados de las juntas, de los nacional sindicalistas, ven con recelo a otros sectores que están en Falange, e incluso al propio José Antonio lo consideran demasiado burgués, considerando el origen, bueno, era ni más ni menos que el hijo de un que había sido de jefe del gobierno, ¿no? Durante 7 años prácticamente, ¿no? Entonces había un recelo de sectores más obreristas, más radicalizados de los joncistas respecto a Falange y José Antonio, o si no frente a José Antonio, sí a otros elementos que estaban en Falange. ¿Acaso que veían con más distancia el papel de los sindicatos o tenían un carácter un poco más católico? Que eso, claro, ya era un dique a ese carácter revolucionario que tenían las Jons. Sin embargo, después de disputas, después de debates, de pugnas internas, de rupturas incluso, de gente que desde el joncismo se opone a la unificación con Falange, se logra la unificación de Falange y de las Jons. Y desde luego la figura que va a preponderar ahí frente a Onésimo Redondo, frente a Ramiro Ledesma Ramos, pues va a ser José Antonio, lo cual también va a generar una disputa por quién va a conducir el movimiento unificado. Entonces se forma un triunvirato de conducción. O sea, vean, esto no es meros exquisitez histórica, y voy lo más rápido que puedo, sino que implica que no fue fácil la unificación por diferencias ideológicas, diferencias políticas y espacios de mando, ¿no?, en la conducción del partido. Ahora, sin duda alguna aquí la figura que va a tomar más fuerza va a ser José Antonio. Y finalmente, con el apoyo de joncistas, de los otros falangistas, se va a nombrar a José Antonio jefe nacional de ya el partido unificado en esa primera unificación de Falange de las Jons, jefe nacional. Ahora, rápidamente, yo creo que es muy interesante esbozar cuál es la ideología, cuáles son los principios doctrinales de José Antonio Primo de Rivera, al que se asume como como el fascismo, como la derecha, como un reaccionario, y había que partir de aquí. Primer aspecto, empiezo por aquí porque me parece lo más sonoro, lo más que va a romper los oídos de, bueno, si eso llega a escucharlo a alguien, no, lo dudo, pero sería lo más positivo, ¿no? Algún de esos izquierdistas socialdemócratas de la hora. Bueno, José Antonio es republicano. Yo creo que al margen de la cantidad de discursos que tienen una gran fuerza retórica y conceptual, los discursos de José Antonio, hay un discurso que se da en febrero del 36, en el contexto electoral, ni más ni menos de Falange, donde ya ha pasado la revolución de Asturias de 1934, donde evidentemente se trata de, bueno, no es el punto hoy de tratar, ¿no? Pero bueno, se trata este movimiento de un ataque totalmente antidemocrático, que a mí no me asusta, o sea, a mí no me asusta, ni a los marxistas de entonces les asustaba, pero bueno, eso se trata también de ocultar con fines ideológicos, que había fomentado un ala, el ala del PSOE más marxista-leninista, digámoslo así, de Largo Caballero, en contra de la total entrada democrática y conforme a derecho de unos miembros de la SEDA en el gobierno, que además era el partido mayoritario y no gobernó, o sea, quien más tuvo votos esa elección fue la SEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Bueno, en fin, en ese contexto, José Antonio, hacia febrero del 36, da un discurso que a mí me parece que precisa con mucha claridad sus posiciones políticas. Primero, José Antonio establece, estamos en contra de la izquierda por antinacional, por relación a la izquierda con el separatismo, con los estatutos de autonomía vascos y catalanes, es decir, dice José Antonio, contra la izquierda por antinacional y contra la derecha por antisocial. Ojo, desde la perspectiva josé antoniana no es de izquierdas ni de derechas, desde su perspectiva, como ellos se identifican. Ahora, uno es republicano. En otro de los discursos de José Antonio dirá, porque la monarquía, cuyo objetivo era hacer de España un imperio, la unidad de mando, dice él, esa unidad de mando esencial para que España lograra esa proyección universal,
ya no funciona más. La monarquía perdió su sentido histórico. Eso es tremendo. O sea, José Antonio tiene una filosofía de la historia espiritualista, sí, pero potente porque considera los imperios y los estados. Ahí está su vigor. Entonces, ante esa pérdida, ante ese extravío de las funciones históricas que tenía la monarquía, ya no tiene sentido. Por eso la república. José Antonio es republicano. Y los falangistas van a ser republicanos. Eso es tremendo. Hay una canción incluso de las milicias andaluzas, se llama así, es decir, de los grupos de falangistas andaluces, donde dice que no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar, que lo que queremos e implantaremos es el Estado sindical. Entonces, vean, con todo ese radicalismo. Bien, para seguir avanzando, otro de los elementos en José Antonio es lo siguiente, la posición que toma respecto al marxismo y respecto a Marx. José Antonio reconoce aspectos teóricos de Marx y dice, nosotros no somos antimarxistas, dice eso, como la derecha o como los derechistas, porque lo que hemos venido viendo es el cumplimiento inexorable, dice José Antonio, de las proyecciones de Marx. Lo clarifica y lo clasifica a Marx, dice José Antonio de Marx, un hombre entre turbio y con cierta lucidez, más o menos son las fórmulas que usa José Antonio, porque él reconoce el conflicto de clases que hay. Y José Antonio es anticapitalista, eso es muy importante. Entonces, José Antonio es anticapitalista. Otro tema interesante aquí es tocar que él dice, el capital es lo contrario a la propiedad. Es bien interesante. ¿Por qué dice José Antonio que el capital es lo contrario a la propiedad? Y por eso no ese ataque tan directo de exterminio de la propiedad privada desde Falange, porque ellos consideran que la propiedad también es la artesanal, es la pequeña propiedad, es la propiedad familiar, y lo que ha hecho el desarrollo del capitalismo es anular esa pequeña propiedad por los grandes trusts, por los grandes monopolios. Esto lo dice José Antonio. Ahora, para dar el corte con José Antonio y pasar a Franco, porque si no nos da tiempo, aunque hubiera que desarrollar más, para clasificar su posición respecto al Estado, que eso nos podría definir su ideología política de manera más clara. Respecto al régimen político, José Antonio es la postura de la República y de un Estado la idea del Estado sindical, lo que comentábamos del nacional sindicalismo, que tiene que ver fundamentalmente con esto, con la organización de los empresarios, con la organización de los sindicatos obreros y el Estado conduciendo los destinos de la patria. Eso es fundamental. Ahora, respecto a la capa basal, es decir, respecto a la economía, esos términos, estamos hablando de la teoría del Estado de bueno también. Estamos refiriendo que el Estado tiene tres partes, ¿no? Un régimen político, una capa económica basal y un ámbito, ¿no?, de sus relaciones internacionales, porque ningún Estado está aislado, está enfrentándose a otros o enfrentando problemas con otros. Para cerrar, porque ya hablé mucho, Paloma, dar un corte. Aquí es lo más interesante y el mayor radicalismo de José Antonio. José Antonio, respecto a la propiedad de la tierra, de la situación de la tierra, José Antonio propugna una reforma agraria. Una reforma agraria que dice lo siguiente en este discurso al que hago referencia, para que la gente lo pueda consultar, de febrero de 1936, me parece que del 2 de febrero, en donde dice, ¿qué vamos a hacer con el tema de la reforma agraria? Vamos a hacer lo siguiente, simplemente vamos a traspasar esas tierras a quienes la trabajan, para acabar con la clase parasitaria terrateniente, y dice José Antonio, que muchas veces no conocen ni siquiera dónde están sus propiedades. Entonces, ¿qué está diciendo? Y dice esto José Antonio, y esto para no alterar la productividad y el proceso productivo, porque seguramente ya había las noticias de lo duro y de lo excesivo que estaba haciendo la reforma agraria en la Unión Soviética, con la socialización y lo que ello implicó, ¿no? Entonces, para evitar esas distorsiones en el proceso productivo, dice José Antonio, simplemente traspasar la tierra a quienes la trabajan. Y así se continúa con el proceso productivo. Radicalísimo. Respecto al sistema financiero, ¿qué dice José Antonio? José Antonio dice, el crédito es necesario para el desarrollo industrial del país y de sus actividades productivas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer
es declarar la nacionalización de la banca para que el crédito esté en función del interés nacional. José Antonio propugnará entonces la nacionalización del sistema financiero. Y por último, respecto al aspecto industrial, él dice, se tendrán que hacer cargo los sindicatos. Ahí está el papel fundamental del sindicato. El papel de los sindicatos tendrá que hacerse cargo de la industria, del proceso de industrialización. Y cierro, porque ya no podemos ahondar más, por desgracia, que vamos a buen tiempo. José Antonio también dirá, nuestro deber para evitar la revolución marxista, para evitar la revolución comunista, es acabar con el capitalismo. Pero no solamente para detener el avance de las posiciones marxistas o socialistas marxistas, sino porque él cree en un proyecto de justicia social, fundamentalmente. José Antonio es ante todo un acérrimo enemigo del liberalismo. Es una crítica al liberalismo tremendo, y de Rousseau, por ejemplo, de esta idea del contrato social, de los individuos libres y de la relación que hay entre el capitalismo y el liberalismo. Y por lo tanto, dice José Antonio, el deber de Falange es demoler el capitalismo para evitar esa revolución marxista, atea, antiespañola y antioccidental, dice José Antonio, pero también por las elementales necesidades que tiene el pueblo español. Es la jerga que usa José Antonio, ¿no? Y por lo tanto va a ser fácil, dice José Antonio, desmontar el capitalismo en España, porque no está muy desarrollado en su perspectiva. Por lo tanto, ese es el deber que tenemos. El deber de Falange es sustituir el capitalismo. Bueno, por aquí me quedo mientras con José Antonio. ¿Cómo ves tú, Paloma? Bueno, pues yo te he escuchado con mucha atención. Voy a avisar a los seguidores. ¿Me oyes bien, Axel? Te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien? Verán ustedes que yo intervengo poco, entre otras cosas porque él es un especialista, me encanta escucharle, yo aprendo muchísimo, pero también porque Yo de ti, Paloma. Yo no quiero tener el mismo problema que tuvimos en la anterior conversación. Se me robotiza la voz cuando yo intervengo. Entonces me da pánico incluso vocalizar cualquier cosa mientras él está hablando. Por eso me voy a mantener un poco en segundo plano y voy a hacer muy breves comentarios. Por ejemplo, yo tengo la curiosidad de saber en este momento qué fuerza política logró Falange Española. Y a nivel, por ejemplo, si podemos dar datos de militantes en los sindicatos o alguna cosa en este sentido. Mira, eso es muy importante lo que dices, porque también está el mito de que estamos hablando aquí de previo, de unos meses antes de la guerra, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del 36. La fuerza de Falange era un partido pequeñito, era un partido en términos numéricos pequeño, no tenía muchos afiliados y sus resultados electorales en las elecciones del 36 son muy magros, muy magros. Es un partido que no tiene mucha militancia, eso es importante, es un partido pequeño. Sus sindicatos también son pequeños, además muy asediados. Ahora, la fuerza política que tú dices, es cierto, no tenía mucha incidencia, no sacan muchos diputados, son perseguidos, sus militantes son también asesinados por marxistas, militantes muy jóvenes, por comunistas o socialistas radicalizados. Ahora, ¿por qué? Porque si alguien atento a esto puede decir, bueno, esta posición de José Antonio, esta posición de Falange, choca con otras posiciones de otro tipo de derechas, que sí tienen más fuerza en España. Claro, el partido fuerte que agrupa a lo que podríamos llamar, aunque con muchas variedades, pero a una derecha liberal, sobre todo una derecha liberal o una derecha acaso primaria con el carlismo, pero es muy plural, la SEDA, el papel de la SEDA. Acción Popular, que era el partido más grande de la SEDA, que era el de Gil Robles, pues era más bien una especie de la democracia cristiana, de la doctrina social de la iglesia, venía más por esa línea. O sea, por eso cuando acusan de fascista a Gil Robles y a la SED es muy impropio, porque si ni fascista era José Antonio, menos fascistas iban a ser estos, ¿no? Entonces, a lo que voy, pues, es que Falange se encuentra asediada por los dos flancos. José Antonio se encuentra asediado por los dos flancos, por el lado marxista y socialista, y por el lado también de la derecha primaria o de los democristianos, y mucho más, ¿verdad? Sí, del carlismo, por ejemplo. O sea, a Falange le es muy molesto para los dos bandos. O sea, esas tesis de nacionalizar la banca, de esta reforma agraria, de lo que se dice del capitalismo, a elementos de la SEDA,
pues no les agrada demasiado, o a partidos liberales. No, pues tú comparas el ideario de Falange y de José Antonio con las ideas de Niceto Alcalá Zamora, que su partido se llamó Derecha Republicana Liberal, pues la derecha liberal, que a esto le parece terrible, o sea, esto le parece, igual son extremismos para ellos. Entonces era un partido asediado por los flancos, por izquierdas y por derechas, ¿no? Era un partido pequeño. Empieza a crecer a partir de la sublevación del 36. Y porque Franco ha elegido a Falange y a la Comunión Tradicionalista, y ahora ya entramos con Franco directamente, como por lo menos las dos organizaciones que con él se siente más en posición de operar políticamente. Y por eso los otros partiditos quedan totalmente, la Seda, que era el más grande, queda totalmente deshuesado cuando llega Franco. Entonces, Falange empieza a crecer después de la guerra, durante la guerra civil y tras la muerte del jefe nacional que era Falange, que era José Antonio. Yo diría eso, Paloma. Vale, pues entonces, luego ya podemos quizá hacer algún apunte más en torno a esa vinculación entre Falange y Francisco Franco o el régimen franquista en general. Y de momento pues damos paso ya a Franco, no sé por dónde le vas a agarrar, ¿cómo le introducimos? Se me ocurre partir de aquí. Bueno, sencillamente de José Antonio, la doctrina política de José Antonio es muy rica, es muy interesante. Como pueden ver, no tiene nada que ver con la derecha primaria ni con la derecha liberal en esos aspectos respecto a la posición, por ejemplo, en la economía, el papel de los obreros, de los sindicatos. Aunque luego, desde luego, bueno, se inserta en esa corriente de la derecha socialista. Yo creo que no hay ninguna duda. Ahora, bien, quiero cerrar con esto, lo de José Antonio. José Antonio tiene esa frase que tanto se dijo, porque era una de las, digamos, consignas del régimen franquista. España es una unidad de destino en lo universal. Encarna y está detrás una fina y sutil filosofía de la historia. ¿Qué implica decir eso? Que el orbe, por lo menos, se organiza, ¿no? El mundo en aspectos políticos, históricos, incluso culturales, para usar este término, se organiza y está en conflicto entre estados y entre imperios, ¿no? Y entonces, claro, aquí se forman dos elementos. Frente a la tesis de la lucha de clases marxista, es la idea de la patria de José Antonio, donde la patria, como ya venía también esto del ideario de las Hons, es donde se van a refundir las distintas clases que están en la sociedad. Entonces, la idea de patria, en ese sentido, es la unidad organizada de las distintas clases, es la armonía entre las distintas clases que están en la sociedad. Por eso la patria es unidad. ¿Unidad de qué? De los distintos sectores y clases en que tiene toda sociedad, ¿no? Ese es el primer sentido. Y claro, de destino en lo universal, siendo la situación histórica y política del mundo un conflicto permanente entre estados, es que esto de destino en lo universal, es decir, que tiene un proyecto, que tiene una vocación clara y definida entre las distintas alternativas que hay en ese momento entre imperios y otros estados. Eso se relaciona con la idea de imperio, y de imperio en el sentido filosófico, no solamente propagandístico. Entonces es muy interesante, eso tiene esa sutil filosofía de la historia. Yo cierro con eso, con lo de Franco. Mira, se me ocurre partir de aquí. Bueno, en este libro, yo creo que este es un libro que todo mundo podría leer, o sea, realmente a mí me gusta muchísimo, que es Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente en el país de las maravillas. Bueno, a mí me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque es la clara muestra de una auténtica filosofía. ¿A qué me refiero? Que es de problemas políticos, éticos, presentes del presente, del presente en desarrollo, y lo que hace aquí bueno es analizarlos desde una filosofía sistemática y sustanciosa, no vaciladas, ¿no? Hay de estos filósofos políticos a veces que hablan de filosofía política, se inventan un modelo ideal, ¿no? Que no sé dónde está, ¿no? La república y el civismo, y a partir de ahí a juzgar la realidad. Pues eso es literatura, es en serio, lo digo respetuosamente, es un ejercicio pues literario,
pero escasamente filosófico, o de filosofía ficción, si se quiere ver así. Bueno, en fin. Y aquí hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo, que es el capítulo 4, sobre Franco y el franquismo. Y no pasará de 20 páginas. Yo recomiendo a todo el mundo leer este libro. Aparte es muy, muy accesible, ¿no?, en términos de su lectura y de su comprensión. Ahora, ¿por qué remito este libro? Ahí el profesor Bueno, para desmarcarnos, perdón que me haga un preámbulo previo, pero me parece importante, para desmarcarnos precisamente, de eso fue con lo que debía de haber empezado, pero bueno, de estas acusaciones de alumnos o profesores, ya sea de alumnos flojos e irresponsables que se asustan porque un profesor les pida que haga lo que se tiene que hacer todo alumno, o por profesores fanáticos y dogmáticos de sus propias ideologías, poco dialécticos, es que nosotros nos desmarcamos de que si somos franquistas o no somos franquistas. Está mal planteado. Está mal planteado, es como decir, o en la oposición, republicanismo, franquismo, alguien diga, no, yo frente a ese problema, yo soy republicano. O al revés, yo frente a esa posición, yo soy franquista. ¿Cuál es nuestra posición doctrinal y filosófica al respecto? Unos y otros toman un parcialismo de este proceso histórico, un partidismo total, un parcialismo de ese proceso histórico, ¿no? Unos por la república, depende del bando que sean, si son comunistas o si son demócratas cristianos, si son liberales, pues dirán lo que quieran, o los franquistas, que retóricamente tal vez defienden o reconocen o identifican algunos elementos positivos del gobierno de Franco y del alzamiento del 18 de julio. Nuestra posición es decir, no, pues ni lo uno ni lo otro. O sea, nosotros negamos ese parcialismo histórico. Nuestro partidismo sería en todo sentido negativo, total negativo. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto reconocemos los reproches que se puede hacer al franquismo, como las otras reivindicaciones o consignas o reproches que se le puede hacer a la República. ¿Por qué sentido? Porque ambos sectores se autoconciben o se autoconsideran de una manera equivocada, ¿no? Es decir, ni Franco era fascista, ni era un nazi, ni fue una dictadura horrorosa donde se mataba si te vean en la esquina, ni tampoco fue, digámoslo así, la cruzada y un enviado de Dios, con cuál es el relato que se asumió. Evidentemente se niega eso, un materialista niega evidentemente eso, ¿no?, que sea por la gracia de Dios o la providencia divina, pero también las ideas que estaban del lado republicano, sobre todo si atendemos al lado socialista y comunista, la lucha de clases universal, la revolución proletaria internacional. Bueno, aquí la estamos esperando sentados, ¿no? ¿A qué voy con todo este alegato? A que desde nuestra postura doctrinal, de nuestra teoría política, de nuestra filosofía de la historia, tomamos un parcialismo total negativo, es decir, identificando esos dos elementos, viéndolos dialécticamente, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, y dialécticamente tomaríamos partido, como decía Bueno, por España, en último caso. Totalmente. Se toma partido por España. Eso es bien diferente. Y se puede entender, como ya he dicho en muchas ocasiones, que haya españoles republicanos, españoles monárquicos, unos que voten a Podemos, unos que tengan una ideología más liberal, en fin. El partido, en todo caso, sería España dentro de esa dialéctica de estados o de imperios, frente a sus enemigos. Seguimos. No, total, ya no quiero abusar porque estoy viendo aquí el reloj de cómo se va comiendo, pero creo que esto era necesario, porque con lo que ahora vamos, aunque dure un poquito más la entrevista, creo que vale la pena comentar esto. Porque con lo que ahora que vamos a decir, y las acusaciones del país y lo que salió de todos estos situaciones y chismes, creo que era importante exponer esto de una manera muy terminante, ¿no? Ahora, claro, las fuerzas históricas daban esto, eso es muy interesante, las referencias ideológicas del lado del bando nacional, pues estaban tan lejanas de los problemas terrenos, era Dios, la gracia divina, la providencia, que no les ocultaba la posibilidad de ver que esto era un conflicto entre estados, que era plantearse, caído el fascismo italiano y caído el nazismo alemán, plantearse la nueva posición en el contexto internacional frente a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pero como los marxistas creyeron en la revolución mundial, en la lucha de clases, en la clase universal proletaria, pues les fue como les fue. Es curioso, ¿no? Bien, entramos. Perdón por este
bueno, nos llevó 10 minutos, pero creo que valía la pena, para Sí, evitar sí, las sí. acusaciones vulgares de franquismo, de fascista, que son horrorosas. Bueno, Sí, yo te lo agradezco por la parte que me toca, Axel. Muchas gracias. buah, qué va. Desde México me viene el capote. No, 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 no digas eso, no digas eso. No, esto es un mutuo aprecio por nuestros estados y por la filosofía que nos une. Bien, bueno, si alguien dudaría de por qué el programa y tú siempre estás haciendo referencia a bueno, pues como pueden ver es la potencia de estas ideas, ¿no? Que nos presenten una alternativa a estos planteamientos de la filosofía de la historia o de la teoría política y los discutimos y vemos cuál es más convincente. Bueno, Franco. Franco y el franquismo no fue un continuo histórico, lo primero que hay que decir. El franquismo no es un continuo histórico y hay que identificar diversas etapas. Primeramente es la etapa de la guerra civil, después la finalización de la guerra civil española y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la posición de España va a ser muy difícil, y finalizada la guerra, un periodo largo a partir del 45, del 50 y hasta la liquidación del régimen del general Franco por su propia muerte en los años 70, 76, 77. Y de ahí ese periodo largo, ¿no? Del final de la guerra mundial hacia su finalización, hay también diversas subdivisiones respecto a criterios de política económica o de organización del Estado. Se me ocurre partir de aquí. Franco es sin duda se inserta dentro de esta derecha socialista y todos los historiadores, todos los libros que yo he visto de análisis ideológico, hay un libro muy bueno, no lo tengo aquí ahora, unas 1000 páginas, que se llama El Evangelio Fascista, editorial Crítica, y donde, bueno, es un libro que históricamente tiene una cantidad de datos y de fenómenos muy amplios, es un muy buen libro, pero sus clasificaciones hablan de la fascistización del régimen de Franco o del fascismo clerical. Es lo que rompemos. No es el fascismo, es esta derecha socialista. Bien. Franco es ante todo en su estructura del Estado un antiliberal. Un antiliberal. Franco está en contra de la democracia parlamentaria, de la democracia liberal y también del capitalismo liberal. Ojo, Franco está en contra del capitalismo liberal, del liberalismo económico, porque en Franco hay una fuerte influencia de la doctrina social de la Iglesia, de los influjos que pudo tener indudablemente de Falange y de José Antonio, del aspecto de la justicia social y del papel del Estado en la economía y cuál debe ser la relación entre las clases sociales en un Estado. De ahí que Franco considere muy importante la participación del Estado en la economía y el tema de la justicia social. Ahora, partimos de aquí, podemos comenzar. Es interesante por qué Franco literalmente toma dos partidos políticos y luego los va a unificar. ¿Por qué toma como base de política a la falange de las Jons, a Falange Española de las Jons y a la comunión tradicionalista? A mí me parece que esto no es gratuito. ¿Por qué no toma la SEDA, por ejemplo? ¿O por qué no toma a la Acción Popular de Gil Robles? ¿O a los grupitos de derecha liberal? ¿O al Partido Radical de Lerroux? Porque para él, me parece objetivamente, Franco los considera esa rémora demoliberal que hay que combatir. ¿Y cuáles son las dos organizaciones que se apartan de ese demoliberalismo? Falange y la comunión tradicionalista. Y que me parece a su vez sintetiza la doctrina política, la ideología política de Franco. Un fuerte catolicismo, por ahí su plena relación con la derecha primaria. ¿Por qué la comunión tradicionalista? Porque eran monarquistas y lo digo respetuosamente, ¿no? Ultramochos, es decir, el papel de la iglesia y la religión, ¿no? Entonces, también muy clericales, ¿no? Es la unión entre el Estado y la iglesia. El antiguo régimen, es la derecha primaria. Entonces, Franco, pero lo va moderando, va ponderando las situaciones, se siente identificado también con esa comunión tradicionalista, por ese monarquismo, por ese catolicismo fuerte, pero también considera, me parece a mí, el influjo de lo que está pasando en el contexto internacional y la ideología de Falange, que era un partido muy chiquito y sin embargo es el que toma como base Falange.
lo toma como base, por esta idea de los sindicatos, del Estado Nacional Sindicalista, del nacionalismo español, del patriotismo español y de la angustiante problema entre las clases sociales, que Franco también ve y que trata de, y bueno, que lo hace en su gobierno, de limar estos desequilibrios tan brutales entre las clases sociales como era la situación existente al final de la Segunda República Española. Me parece eso ya nos dice mucho. ¿Se me oye bien? Sí, se te escucha muy bien. Vale. ¿Tienes alguna referencia biográfica de en qué punto entran en contacto personal Franco y José Antonio? ¿O las doctrinas de José Antonio? ¿Es un lector de sus doctrinas? ¿Cómo se produce esa imbricación? Mira, eso es interesante. Se ha dicho mucho también la influencia de Ramón Serrano Suñer en esta etapa, ¿verdad? Que sí tenía más relación con el fascismo italiano. Incluso Serrano Suñer hablaba, eran muy antialemanes. Serrano Suñer, aunque va a conocer a Hitler y se va a liar con Hitler, eran muy reacios, por claro, les parecieran paganos y ese componente racista los alejaba. Entonces, en el caso de Ramón Serrano Suñer, su relación es más con el fascismo italiano, y él incluso hablaba de una unidad latina, claro, Italia y España, frente a qué, a los germanos que le parecen raros, eso se sabe poco de Serrano Suñer. Yo creo que en Franco influye sin duda Serrano Suñer, y es el componente de la doctrina social de la Iglesia, me parece a mí en Franco. Ahora, aquí eso es interesante, los falangistas van a acusar a que Franco hizo poco para rescatar a José Antonio cuando a José Antonio lo apresan los republicanos y queda preso, sin ningún motivo, más que el evitar que tome más fuerza Falange frente al golpe de Estado que ya está en marcha, ¿no? Bueno, y que esta es la situación. Entonces, no sabemos desde este punto. Mira, eso es una cosa, también no quiero hacer autorreferencias, pero sirve históricamente. Hicimos una entrevista que está en YouTube, en el canal Oviedo 10, se llama así, ponen Oviedo 10, y entrevistamos allí al presidente, uno de los miembros de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, que es mi gran amigo José María García Díaz de Tuñón. Y él allí, bueno, dice esto, ¿no? Que en el fondo Franco también matizaba ciertas posiciones de Falange, como era natural, y lo acusaron muchos falangistas de hacer poco por rescatar a José Antonio, ¿no? Entonces, eso creo que un poco más comprende contextualiza lo que me dices ahora, ¿no, Paloma? Muy bien, muy bien. Pues continuamos por donde te corté. No, no pasa nada. No Ahora, te preocupes de la hora, que va a ser un programa nutritivo. bueno, bien. Ahora, digamos, enmarcamos un poco ideológicamente a Franco en esta etapa de la guerra, un poquito, no dando esos elementos históricos. Ahora bien, al interior de Falange hay una ruptura tremenda, porque Franco decreta en el año 37, en 1937, el decreto de unificación de ¿qué partidos? De Falange Española de las Jons y de la Comunión Tradicionalista, de los carlistas, porque Franco ha decretado la disolución de los partidos políticos y ya está Franco en vías de que sea nombrado jefe del gobierno, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, ¿no? Entonces, ante esa unidad de mando fundamental para ganar una guerra, Franco decreta la disolución de los partidos políticos y es la formación del partido único y los conjunta, y de ahí viene el nombre de FET de las Jons. No es antes, sino hasta el 37 con el decreto de unificación de octubre, me parece, del 37, que es Falange Española Tradicionalista, FED, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Esa T es del tradicionalismo carlista. Los camisas viejas, como se llamaron, de Falange, a eso les parece insoportable, porque para ellos los carlistas son unos reaccionarios, y es la derecha primaria más arcaica que ellos están combatiendo. Entonces, vean esto. O sea, cuando alguien dice, eres un facha, a ver, ve esto. Entonces, los falangistas de primera hora se oponen fuertísimamente a la unificación, se agarran a tiros entre carlistas y falangistas, a tiros. Y surge entonces Manuel Hedilla. Hedilla fue el sucesor cuando fusilan a José Antonio, cuando asesina a la República a José Antonio.
y surgió la corriente llamada edillismo, que eran se llamó camisas viejas y camisas nuevas. Las camisas viejas eran los falangistas de primera hora, que habían estado en las Hons o venían de la falange. Los camisas nuevas eran los que se adhirieron a falange con la unificación, con el tradicionalismo y con el impulso que tiene un partido único. Por eso falange crece hasta la época después del estallido del golpe de Estado, del 18 de julio. Bien, entonces el edillismo se opone a esta unificación y se opone a lo que ellos consideran la cooptación de su partido por Franco. Y Edilla, bueno, se agarran a tiros, incluso hay un intento de rebelión en zona nacional contra esta unificación. Finalmente el ejército toma preso a Edilla y lo van a fusilar. O sea, Franco iba a fusilar a Edilla, pero le perdonan parece que interviene Serrano Suñer en términos de conciliación política, porque si no aquello era una cosa bárbara, ¿no? Y los falangistas iban a poner peor todavía, ese sector, ¿no? Bien, a partir de allí, Franco comienza la construcción del nuevo Estado, sobre todavía las ruinas de la Segunda República, de la disolución de ese gobierno en zona nacional. Franco comienza la construcción de ese nuevo Estado. Y preparé aquí, sí, aquí está, para dar los datos muy concretos. Me parece a mí que para justificar el carácter socialista de Franco no es hacer una historia así pues de todo lo que va pasando, porque no acabamos, ni yo estoy preparado para ello, pero sí de lo más importante, el carácter socialista del gobierno de Franco, que es la intervención del Estado en la capa económica y la política social, digamos, la perspectiva de justicia social del régimen. Ahora, este pensamiento de justicia social, ese socialismo de Franco, se ve inmediatamente puesto desde la época de la guerra. ¿Con qué instituciones, mi querida Paloma? Con el auxilio social, que empieza con auxilio de invierno y se transforma en auxilio social, que va a dirigir ni más ni menos que esa gran mujer, Mercedes Sanz Bachiller, cuyo esposo había sido Onésimo Redón, ¿no? Y es sobre todo atender a la niñez en tiempo de guerra. Al menos discursivamente, la posición de doña Mercedes Sanz Bachiller es: los niños, sean de hijos de republicanos, sean de hijos de nacionales, tienen los mismos problemas, más el caso de los huérfanos. Nosotros tenemos que hacer algo para atenderlos. Y está el papel de auxilio social, que incluso ellos venían del joncismo todavía más atrás, o sea, todavía del más radicalismo, joncismo obrerista. Bien, luego está el papel de la sección femenina, con Pilar Primo de Rivera, incluso entre ellas hay pugnas, pero bueno, entre Mercedes y Pilar, pero bueno, y la sección femenina se le va dando también aspectos de ayuda social, ¿no? Muy importante. Y en este mismo momento de la guerra es cuando surge la obra nacional sindicalista de la protección de la madre y el niño, de la sección social, del servicio social de la mujer. Vean qué importante. Primer elemento, en plena época de la guerra. Ahora, aún en tiempo de guerra, estamos todavía en 38, 37, se decreta el fuero del trabajo, decretado por Franco. Ahora eso es interesante. ¿Por qué en la estructura del Estado de Franco a lo largo de esos 40 años nunca hay una constitución? Es bien interesante. Nunca hubo un documento que se llamara constitución, sino las leyes fundamentales del Estado. Yo creo que eso demuestra en el carácter de la estructura del Estado y de su organización jurídica su desprecio al liberalismo, porque la constitución es lo liberal, o sea, está en plan aquí la plena relación con ese antiguo régimen que finalmente también tiene la derecha socialista. O sea, tan Franco es tan antidemo liberal que ni siquiera se organiza en función de una constitución, sino de leyes fundamentales del Estado. Y vean los términos: fueros, el fuero del trabajo, el fuero de los españoles. ¿A qué se refiere con eso? Incluso toma la terminología del derecho castellano. Todos dirán: no, eso es la influencia de la Carta del Trabajo, el Carta del Laboro de los fascistas italianos. Mentira, también responde a una tradición jurídica española, hispánica, muy antigua. Por eso fueros, es decir, como las capacidades o potestades que tienen los individuos frente a al soberano, en este caso al Estado. Esa es la idea de fuero. Y lo de generalísimo lo comentaba yo, y me parece muy certero, para dar la referencia con el abogado de la Fundación Gustavo Bueno, José María, que él me decía, bueno, el término de generalísimo viene incluso de las partidas de Alfonso Ensabio, que era el comandante en jefe de los ejércitos.
Hay también esta recuperación. No hay constitución porque Franco aborrece el demoliberalismo y ni siquiera lo quiere en la organización del Estado. Ahora bien, en el Fuero del Trabajo, esto yo creo que es el claro carácter socialista del general. Perdón que hay un poco lento, pero ya voy ahora avanzando más. En este Foro del Trabajo de marzo de 1938 y luego modificado en los 60, ¿qué se dice? Que el Estado debe garantizar el trabajo a todos los españoles, que es un deber social. Aquello de te ganarás el sudor, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El trabajo, por lo tanto, es un aspecto fundamental. Y entonces viene toda una serie de medidas como la protección en el tiempo de jornadas laborales, que no sean excesivas, en el salario justo, en el... Bueno, aunque para ustedes ha sido solamente un microsegundo, hemos tenido aquí un pequeño lapsus porque se ha ido internet, que está cayendo agua encima de Salamanca y es posible que hayamos tenido alguna interferencia. Pero retomamos donde lo hemos dejado, Axel. Creo que tú tienes bien anotado cuál era tu última palabra. Retomamos por donde estábamos. Sí, definitivamente, podemos decir, donde nos quedamos era en subrayar los aspectos que definirían a esta corriente, o más característicamente se podrían identificar del carácter socialista del gobierno de Franco de los grupos en torno a él en este momento de la guerra, por lo menos. Y uno de los documentos que nos parece más fundamentales que denotan este carácter socialista es en la articulación jurídica y política del nuevo Estado sobre las ruinas, decíamos, de la República que y que ellos mismos están destruyendo y están desarticulando conforme va avanzando el ámbito territorial de la zona nacional. Franco empieza a emitir la primera legislación, los primeros aspectos legislativos del nuevo régimen, y dentro de esos aspectos le da tal importancia a la cuestión social, como la va a llamar la Iglesia Católica, es decir, al equilibrio, al tema de las clases sociales, de la situación de la riqueza, de la distribución de la riqueza nacional, en que Franco le da con un carácter de ley fundamental del Estado el fuero del trabajo. Es decir, da como una ley principal del Estado, ¿no? El fuero del trabajo. Y bueno, y en el fuero del trabajo es directamente una carta de derechos obreros. Por ejemplo, aquí se dirá, el trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación y el mejor desarrollo de la economía nacional. Esta importancia del factor que le dan al trabajo es muy importante. O sea, no es leído gratuitamente. Y la relación del trabajo en el engrandecimiento de la producción nacional. Es muy importante. Por ejemplo, el trabajo como deber social será exigido inexcusablemente en cualquiera de sus formas a todos los españoles no impedidos, estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional. Esa es la filosofía que ellos tienen detrás del factor del trabajo. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre, y en tal sentido lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole compatible con los cumplimientos de los demás fines individuales, familiares y sociales. El punto 6. El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor y es título suficiente para exigir asistencia y tutela del Estado, del apartado primero, ¿no? Del bloque primero. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa. Bueno, en suma, ¿qué están diciendo aquí? Es la protección de los derechos laborales en las condiciones, bueno, pues frente a ese liberalismo industrial que hay, ¿no? La retribución del trabajo será como mínimo suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna. Se establecerá el subsidio familiar por organismos adecuados. Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores en la medida que lo permita el superior interés de la nación. El Estado fijará las bases mínimas para la ordenación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las empresas. A través del sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador.
el Estado velará por la seguridad y continuidad del trabajo. La empresa, aquí también es un papel de la relación entre el capital y la empresa habrá de informar a su personal de la marcha de la producción en la medida necesaria para fortalecer su sentido de responsabilidad. Y bueno, otra serie de cuestiones de las normas, por ejemplo, de protección al campesino. Se subraya el papel de la defensa de los campesinos, incluso usan una fórmula muy, muy bonita de los trabajadores del mar, los pescadores, siempre pensando en esos aspectos. Bueno, entonces para no detenernos más y seguir avanzando, esto es uno de los aspectos fundamentales en esta construcción del nuevo Estado, es el fuero del trabajo, que será pues muy prontamente, como decíamos hace un momento, todavía en guerra en marzo del 38. ¿Me vas a permitir un apunte claro, que se me viene a la cabeza claro por que sí, quien por tenga favor. curiosidad y puesto que ya a algunos le estarán explotando los oídos, pues que le exploten un poquito más? Me voy a permitir recomendar la lectura o la escucha del trabajo de investigación doctoral que hizo Alberto Bárcena en torno a los años de construcción del Valle de los Caídos. Me parece que es muy interesante esta investigación doctoral porque él hurgó, se metió hasta de lleno en la investigación de los documentos que recogen todo lo allí sucedido y hace un retrato bastante documentado de precisamente cómo, un ejemplo, la construcción del Valle de los Caídos, un ejemplo de cómo se enfocaba el tema del trabajo, el tema del obrero y del constructor, dejando a un lado, por supuesto, el tema de cómo se trató a los presos, que había tanto presos comunes como presos políticos en las primeras épocas. Pero cómo está todo absolutamente atravesado por esta cuestión social del buen trato y del elogio al trabajo como una fuerza que eleva la dignidad del hombre, del ser humano, de la persona, del español en general, sobre todo después de un conflicto interior tan traumático para todos los españoles. Simplemente este apunte para quien tenga curiosidad, la tesis doctoral de Alberto Bárcena sobre el Valle de los Caídos. Y ahora ya te dejo que continúes. No, Paloma, es necesario, ¿no? Porque viene a fundamentar más todas esas cuestiones. Mira, ya me voy más sumariamente, porque me pareció una fórmula rápida la que ahora voy a decir. Rápidamente, en esta legislación social de profundo protección de los trabajadores, surge en julio de 1938 el régimen obligatorio de subsidios familiares, ¿no? Que ya mandataba el fuero del trabajo. En 1942, el seguro obligatorio de enfermedad. En 1945, el plus de cargas familiares, un subsidio para las familias más numerosas. En 1963, la ley de bases de la seguridad social, ¿no? Que eran y se establecieron ahí las reservas de la seguridad social, es decir, ahora pues se presta la seguridad social y las pensiones para la especulación financierista, ¿no? En este caso, sobre la ley de bases de seguridad social del año 63, parte de esas reservas de pensiones y de ahorros de la seguridad social se usaban en las empresas públicas del Instituto Nacional de Industria. Vean ahí esa conexión que hay del carácter fuertísimo de la presencia del Estado en la economía, incluso para el papel de las empresas del Estado. Vean esto. Bueno, en el año de 1939 se establece el subsidio de la ancianidad. En el año de 1956, la reorganización de accidentes de trabajo, la reglamentación. Rápido, y se forman además los fondos nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro. Es decir, la parte del presupuesto público destinado a la obra social, por llamarlo así. Luego, la formación, luego en el plan de 63, del plan de seguridad social. Es decir, hay un conjunto, ¿por qué dimos las fechas? Para ver la continuidad, ¿no? Es decir, hay un conjunto de proyecciones del Estado, de planes y programas del Estado destinados a garantizar el mismo término que ellos usaban, la justicia social y elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras. Es el papel del trabajo, de aquí el carácter socialista del régimen de Franco. Ahora bien, es muy interesante bueno, es exquisitez de interés.
los historiadores que han analizado lo que ellos llaman la política social de Franco, bueno, advierten algo, que es la multiplicidad de organismos que había para atender cuestiones de seguro de familia, de seguro de enfermedad, de subsidios, de vacaciones pagas, de vacaciones, incluso por parte de los sindicatos. Y decían, bueno, no había una unificación, no había un ministerio único que congregara todos esos organismos descentralizados o esas instituciones. Bueno, puede ser acaso también por las parcelas de poder que tenía que dar Franco a los distintos elementos y sectores sociales que se agrupaban a su gobierno, los falangistas, los sindicalistas, los católicos, los sectores más empresariales, que también forma parte de esto, pero el objetivo, la cuestión central, frente a esa cuestión, digamos, de administración pública, es la clara línea de la justicia social, de protección al trabajo y de derechos laborales. O sea, pues sí, tan es así que hay un montón de organismos destinados a ello. O sea, no invalida al otro. Lo ven desde una perspectiva ahí de la administración pública. Pues sí, pero eso no invalida al otro precisamente. Ahora, aquí para justificar digamos, este continuo, ¿no? La época de la guerra, durante la época de la Segunda Guerra Mundial y después, a partir de los años 60 y 70, hay unas figuras relevantes que demuestran este carácter socialista. El papel del Ministerio de Trabajo es muy importante. El Ministerio de Trabajo, pese a que el Ministerio de la Gobernación tenía, por ejemplo, también cuestiones de seguros sociales, o el Ministerio de Vivienda, que luego se formó un Ministerio de Vivienda, precisamente por la política de la vivienda tan amplia que hizo Franco, el Ministerio de Trabajo en manos de José Antonio Girón. Eso es muy importante. O sea, otro de los grandes personajes que están aquí es José Antonio Girón, que él venía del falangismo de la primera hora. Y José Antonio Girón, en las medidas de las posibilidades del régimen y del contexto económico e internacional, va a empezar a organizar toda esta política social. De ahí viene el Instituto Nacional de Previsión, las mutualidades laborales y el papel de la Organización Sindical Española, la OS, los sindicatos verticales, que van a tener las obras sindicales del 18 de julio, la previsión social y los servicios del seguro de enfermedad. Además, hay que recordar que la Delegación Nacional de Sindicatos promovió amplísimamente la política de vivienda social. Es decir, aún hoy en día todavía España es uno de los países en Europa con más propietarios de su vivienda, obra de la política de vivienda del franquismo. Es numerosísimas las placas en las distintas ciudades que he estado yo en España, en Barcelona, en Oviedo, partes de Castilla, en fin, donde se pueden encontrar las placas que dice vivienda social, obra social de Falange. Es decir, no son anécdotas, son parte de esa política de Estado que sustentó el régimen de Franco, ¿no? Esto en el ámbito de la política social, digámoslo así. Ahora bien, quiero yo ahora comentar, digamos, por esta parte, digamos, de distribución de la riqueza nacional, pero también de la política económica de Franco. Si digamos, esto es el primer aspecto, la cuestión de la llamada política social, es medidas de justicia social y distribución de la riqueza. El otro aspecto, la política económica de Franco, sobre todo en materia industrial, y esto pasa por distintas etapas también, de ahí hablamos de las distintas etapas de Franco. En la época de la guerra civil y durante la época de la Segunda Guerra Mundial, la posición de España es muy complicada, porque había tomado partido por Alemania y por Italia, y prontamente se da cuenta el general Franco y otros grandes personajes de aquí, que es Luis Carrero Blanco, un gran estratega militar, se dan cuenta que van a ganar los aliados. Entonces, ante esta situación, la orientación económica que toma todo el Estado es el periodo de autarquía, el llamado periodo de autarquía, en donde son dos elementos que se conjugan, aspectos ideológicos del nacionalismo económico de Falange, pero también realidades del contexto internacional que te imponen. No es solo una cuestión ideológica, era el contexto internacional que te oponían, el bloqueo con Inglaterra y el bloqueo comercial y político que se le hace a España, que eso se olvida, el bloqueo de los occidentales, de las potencias occidentales, en contra de España, su exclusión de la ONU, su exclusión del Plan Marshall, etc. Entonces, hay un periodo donde la participación del Estado es muy amplia en la formación de empresas, que es en la época de la llamada autarquía, y se funda una institución muy importante, que es el Instituto Nacional de Industria. El Instituto Nacional de Industria
partía de estos cuando se establece por decreto. La doctrina económica que sustentan los economistas del régimen es muy clara. Es, primero, España tiene que industrializarse más. Tenía un buen nivel a partir de finales del siglo XIX. España había crecido importante sus manufacturas. Ya 30% del PIB era por la vía industrial, muy importante dato. 25% de la población activa, económicamente activa, estaba ya en el sector de las manufacturas, de las actividades secundarias, pero querían potenciar el papel industrial. Aún no tenía esa preponderancia en el contexto internacional de España, que luego Franco le va a dar al llevarla al lugar 10 de industrialización de los países del mundo. Entonces no estaba en ese nivel, y es Franco el que logra hacer eso. Con esta política, en la primera etapa de autarquía, con esta formación. Supuestos uno, de la doctrina económica. Supuesto primero, hay que industrializar España. Segundo, la iniciativa privada es incapaz ahora de llevar a los niveles de industrialización que requiere el país. Tercero, como la iniciativa privada y el capital no tienen la suficiente capacidad, es deber del Estado desarrollar industrialmente al país. Y cuarto, una loa a la empresa pública. Dicen ellos, la empresa pública evita la concentración de la riqueza. Fíjense, es la doctrina económica que sustenta la fundación del Instituto Nacional de Industria y el papel de los sindicatos, de la OSI, de la Organización Sindical Española. Y rápidamente, en el periodo del 40 hasta los 50, ¿no? El papel del INI es sobre todo en tres aspectos fundamentales: la siderurgia, con Incidesa, Endesa, con la parte de electricidad, un montón de empresas del Estado en materia de carbón y de petróleo. Y además la SEAT, la industria automotriz. Digamos, estas son las 5 ramas que va a conglomerar el Instituto Nacional de Industria en régimen de propiedad pública: la siderurgia, la minería, sobre todo con el carbón, la electricidad y la industria automotriz, entre otros diversas empresas que había, pero sobre todo en esto. ¿Por qué? Porque asumen, y muy correctamente, que la base de la industrialización para la industria pesada es la siderurgia, el carbón y la electricidad. Incluso eso Lenin lo decía. Lenin decía en los años de 1921, recién triunfada la revolución rusa y la guerra civil rusa: socialismo es igual a los soviets más la electrificación de todo el país. Aquí está esto. Entonces, ese es el papel que hay en esta participación del Estado en la economía de Franco. Ahora, no sé si tú quieras decir algo, Paloma, ahora. Bueno, pues vamos a aprovechar también para recomendar el libro Los ingenieros de Franco de Lino Camprubí, por ejemplo. Una lectura compleja, pero muy entretenida. Que dota de elementos, ¿no? Ahí había que darle la preponderancia a la teoría del Estado, y es ahí que aplicar la teoría, lo digo humildemente, ¿no? La teoría del Estado, y para analizar desde la teoría del Estado al régimen de Franco. Las cosas son como son, que le va a hacer uno, ¿no? Bien, ahora, en materia de política económica, digamos, está este periodo de autarquía, ¿no? Pues se le llamó así porque estaba literalmente bloqueada España, y en donde el papel, por ejemplo, de Perón manda cantidad de toneladas de trigo, por ejemplo. Se lo manda Argentina a España, y parece que nunca se cobró aquello, porque luego derrocarán al general, ¿no? Entonces, ahí se ve una más del hispanismo real y efectivo de Perón. Fueron, yo creo, voy a decir esto, hay muchos hispanistas de boquita, ¿no? Ay, sí, y España y Hispanoamérica, pero en la acción política, por ejemplo, van a besar las manos a los norteamericanos, ¿no? Y cuando tú dices, hay que industrializar nuestros países, ay, no, eso es el socialismo. Bueno, esos son hispanistas de boquita, perdón que lo diga, de boquilla, ¿no? Yo creo que Perón es uno de los grandes hispanistas a nivel político real, ¿no? Cuando España lo necesitaba, en que estaba Franco, Perón lo hizo. Y manda a Eva Perón, ¿no? A su esposa. Bien, ese es hispanismo de verdad. Bueno, a partir de este periodo de la autarquía empieza una flexibilización también de los Estados Unidos respecto a España. Porque, como había dicho Luis Carrero Blanco, que ahora mencionamos rápidamente algo sobre él, decía, van a necesitar a España por su posición geográfica frente a la lucha contra el imperialismo ruso. Los van a necesitar. Él había previsto que había que entenderse con los norteamericanos ante las caídas del nazismo y del fascismo italiano. Entonces empieza un periodo de apertura que realmente los historiadores económicos
hacen una ruptura total. Dicen, bueno, sí, del 38, incluso de los años 40 hasta los años 50, se trata de la autarquía, se trata de un periodo donde la preponderancia del Estado es muy amplia, hay grandes restricciones al capital, como se denomina así, y a partir del plan de estabilización de principios de los años 60, es cuando se pierde esta orientación paternalista, estatista del régimen, e inicia el liberalismo. No es tampoco así, me parece. O sea, me parece que incluso después de este periodo del plan de estabilización, que es cuando empieza la flexibilización en las regulaciones gubernamentales respecto a las inversiones, y sobre todo que va orientado el plan de estabilización a 3 objetivos: a crear un ambiente económico prolijo para las inversiones extranjeras, recibir ayudas internacionales y flexibilizar las regulaciones del Estado en el contexto de las inversiones y la devaluación de la peseta en ese momento, ¿no? La presencia y la orientación del Estado sigue estando allí. Es decir, no hay una ruptura tan radical como se quiere ver. O sea, me parece que hay esa continuidad del carácter socialista de esta derecha. Hay matices, ¿no? Porque a partir de aquí podemos ver también el papel de Falange, cómo va quedando relegado. Pero empiezo por aquí. Creo que con esto argumento un poco más o menos el carácter socialista del régimen, con su política industrial y con la política social. Desde el Ministerio del Trabajo, con José Antonio Girón, la política de vivienda, y podemos ahora decir esto. A partir de la caída de las potencias del eje, en donde España queda en una posición internacional complicada, el papel de Falange también va decayendo, y va decayendo. Por eso se habla a veces de la etapa azul o de la etapa nacional sindicalista y luego del nacional catolicismo. Es interesante. Claro, caben gradaciones y muchas clasificaciones, pero hay algo de verdad en ello. Esa etapa nacional sindicalista o esta etapa azul del movimiento responde a donde el papel de los falangistas es fuerte. Ahora, Franco, frente a Falange, frente a los tradicionalistas, frente a los distintos grupos que hay al interior del régimen y que se coaligan con él, es como la de un conductor que plantea equilibrios al interior de su movimiento, ¿no? O sea, los falangistas siguen generando problemas, incluso en los años 40, porque creen que es la revolución inconclusa, que Franco ha bloqueado la revolución josé-antoniana, que ha bloqueado la revolución nacional sindicalista. Eso ni se les ocurre a los que nos acusan de franquistas o fascistas. O sea, que un sector de Falange rompe con Franco y rompe del movimiento de FET de las JONS, se sale. Mi amigo Díaz Tuñón, ¿no? García Tuñón, José María, que es presidente de la Fundación José Antonio, él, por ejemplo, es de los joseantonianos que nunca militaron en la Falange de Franco, que nunca militaron en FET de las JONS, nunca. ¿Por qué? Porque para un sector de falangistas y de joseantonianos que les parecía que Franco, si bien era reconocible su papel de la guerra, la industrialización, lo que se hacía desde el Ministerio del Trabajo, pero había traicionado, había bloqueado la revolución. Y habrá falangistas que seguirán hablando de la revolución inconclusa, la revolución pendiente. Por ejemplo, José Antonio mismo, cuando su posición respecto a la proclamación de la República dirá, ese grito por la República era el grito del pueblo español por su revolución pendiente que necesita hacer. Pues para ellos seguían manteniendo esa posición. O sea, oponían unos sectores del falangismo joseantonianos ideológicamente a Franco, ¿no? Y a partir de los años 50, la Falange oficial, ya FET de las JONS, viene a menos. Toda esta doctrina ideológica del nacional sindicalismo, de la nacionalización de la banca, de la reforma agraria, todo este carácter tan anticapitalista que tenía Falange, la va desplazando el propio Franco, la va replegando. Ya para los años 50 Falange es muy débil en su fuerza política. Tiene fuerza en los sindicatos, tiene fuerza en el Ministerio de Trabajo. José Antonio Girón, insisto con esta figura, era una camisa vieja del falangismo, un josé antoniano que se había aliado con Franco y fue un funcionario con él. Pero veían este repliegue ya.
sobre todo a partir de este plan de estabilización, cuando se da preponderancia a esta cuestión liberal y tecnocrática del Opus Dei, ¿no? Con esta liberalización de la economía, ¿no? De inversión extranjera, de controles más flexibles respecto a las regulaciones frente al capital, y que en el proceso de industrialización tuviera más preponderancia la iniciativa privada. Ahora, esto a mí me parece que no implica la ruptura con el carácter de la derecha socialista de Franco, primero, porque esas dos relaciones frente al antiguo régimen se mantienen, el trono y el altar. Es decir, Franco, que va a instaurar en la ley de sucesión la monarquía, y el título de la ley de sucesión es la monarquía tradicional, que está diciendo ahí, católica y social. Lo social, ahí lo subrayo, lo social, de la doctrina social de la Iglesia. Y ojo, el Estado tiene muchas formas de participar y de conducir la economía. No todo es expropiando o haciendo creciendo el sector público, porque después del plan de estabilización que viene con los economistas del Opus Dei en esta liberalización, digamos, de la economía, por llamarla así, no deja el Estado de conducir a las fuerzas económicas. No todo es expropiar, o sea, el Estado no, para participar en la economía, no tiene que expropiar o ampliar el sector público, sino de conducir inversiones, de estimularlas, de promoverlas, de orientar. A ver, aquí hay que invertir más. Y de ahí los planes de desarrollo. O sea, no se acabó el papel del Estado en la proyección y planificación de la economía. Siguieron los planes de desarrollo, aún después del plan de estabilización. Y el papel del INI, del Instituto Nacional de Industria, si bien se moderaron las empresas en régimen de propiedad pública, nunca se pensó en privatizar o en deshacerse. Y hasta llega el Instituto Nacional de Industria en los años 70 como el mayor conglomerado empresarial de España. O sea, ojo esto, el mayor conglomerado industrial de España, siendo la 10ª potencia internacional, no está en el régimen de propiedad privada, está en carácter de público y en factores estratégicos y básicos de la economía. Si bien el papel del INI se modera a partir del plan de estabilización, la tesis es, el INI debe de mantener las industrias básicas bajo control nacional. No solo nacional, público y estatal. O sea, ese es Franco. Ese es Franco. No sé si tú quieras decir algo aquí, Paloma, ya estoy casi cerrando. Yo no quiero decir nada, yo espero solamente que los seguidores, vamos a darle una pausa para que se refresque la garganta, que estén disfrutando tanto como yo escuchándote, porque esto es una maravilla, yo te quiero contratar. Oh, hombre, Paloma, yo encantado, ¿qué te puedo decir? Fui lo más sumariamente posible porque entrar en detalles me parecía ya excesivo, no quería que el programa se hiciera así, algo abultadísimo. Bueno, me parece que ahí ya tocamos los aspectos de la política social, de la política económica a grandísimos rasgos, y otros elementos que me parecen muy interesantes que justificarían esas orientaciones. Desde el Ministerio de Trabajo se van a impulsar las universidades laborales, y ese es José Antonio Girón. José Antonio Girón, hay un texto que pueden consultar que está en filosofía en español.org, que se llama algo así de José Antonio Girón, basta poner José Antonio Girón, que es la búsqueda de la justicia social, ¿no? Y ahí ese texto de José Antonio Girón, es un discurso que da en la Universidad de Comillas, todavía en el final de la Guerra Civil, establece con mucha claridad cómo los falangistas se van articulando y organizando y van haciendo lo que pueden hacer en el contexto que está con Franco. Ahora hay falangistas que también son muy franquistas, pese a ese ala que hay de ruptura de los josantonianos más ortodoxos, digámoslo así. Ahora, ¿por qué? Dice José Antonio Girón, ¿cómo justifica José Antonio Girón las universidades laborales? Que ahora ya también se olvidan. Las universidades laborales eran centros de enseñanza técnica para los trabajadores, donde se formaran trabajadores cualificados. Esto forma también no solamente de un aspecto de justicia social o de un proyecto educativo, sino también de una política económica. Es decir, para que haya industrialización se requieren técnicos, ingenieros suficientes y capacitados, pero a su vez esto se liga a un proyecto de industria, o este proyecto educativo se liga a un proyecto de industrialización
porque, claro, ¿cuál va a ser la salida laboral luego de esos técnicos ingenieros? Es decir, la relación entre proyecto educativo e industrialización es plena en ese sentido. ¿Y por qué dice, y cuál es la otra argumentación que da José Antonio Girón a las universidades laborales? Él dice, porque el trabajador tenía derecho y dignidad a educarse también. Ah, tremendo. Ese es el papel de los falangistas que estaban en el gobierno de Franco. Incluso José Antonio Girón y los falangistas que estaban allí vieron con reservas y se opusieron a muchas cuestiones de ese plan de estabilización, pero que nos parece, desde la perspectiva de Franco, se mantiene esta continuidad de la derecha socialista por estos rasgos estructurales que se dan. Entonces, hay que analizar esa etapa, digamos, de estabilización del gobierno de Franco a partir de los 60, pero que me parece no es la ruptura total y clara como ellos quieren decir. Que se pasa de una economía estatal, nacional, a una economía liberal. Mentira. El Estado siempre mantuvo la conducción económica, pues el crecimiento empresarial y todo eso. Bien, por lo que argumentábamos. Ahora, en el año 58 se da la ley de principios del movimiento con carácter de ley fundamental. O sea, forma parte de la legislación fundamental a la que hacíamos referencia. La ley de principios del movimiento, digamos, se puede clasificar en distintas partes. Hay unos principios doctrinales, otros orgánicos. Como no hay constitución, por eso la importancia de la ley orgánica del Estado y las demás estructuras que mandatan estas leyes fundamentales. Que no haya constitución no quiere decir que no haya derecho o orden jurídico, evidentemente, ¿no? Y en donde, ¿qué se dice de estos principios del movimiento nacional? Bueno, la idea de patria, la idea de independencia económica, la idea de la soberanía nacional, es muy importante, muy importante. En esa ley de principios del movimiento están expuestas también doctrinariamente con carácter de ley fundamental del Estado, o sea, ni más ni menos a qué nivel, estos principios doctrinales, ¿no? Por ejemplo, dirá, la justicia social es en el nuevo Estado español una cuestión fundamental. O sea, es razón de ser del Estado la justicia social. Esos son los contextos y eso es la ley de principios del movimiento donde se dice esto. Carácter de la justicia social, de defensa del trabajo, de los sindicatos, del Estado nacional. Entonces, esto es lo que justifica y argumenta la derecha socialista de Franco, ese carácter socialista. Otro importante personaje, que no solamente es Franco, sino es toda una estructura del Estado, es José Utrera Molina. José Utrera Molina fue un franquista así acérrimo. Él estuvo finalmente en el Ministerio de Vivienda. Ahora eso tiene una razón de ser. José Utrera Molina, yo creo que era de los elementos más socialistas del régimen. O sea, de los que más preocupación por la cuestión social tenía y por mantener ese equilibrio entre las clases sociales. Entonces, promovió una cantidad de construcción de viviendas en términos de millones de viviendas. O sea, una cosa fuerte. Entonces, José Utrera Molina es otro elemento, digamos, muy socialista del régimen de Franco. Ahora, para cerrar y pasar a las conclusiones, Carrero Blanco, el almirante Luis Carrero Blanco. Lo podrían clasificar imprecisamente de ser la derecha primaria, por su carácter muy católico del almirante Carrero Blanco. Y sin embargo, a mí me parece que más bien se inserta igualmente dentro de esta derecha socialista. Luis Carrero Blanco tiene una obra que se llama Las modernas Torres de Babel, que firmaba además obras con seudónimo, claro, era funcionario del Estado. Y ahí Carrero Blanco hace un alegato contra el capitalismo liberal, que resonarán de nuevo a esas ideas que decía José Antonio. El capitalismo liberal deshumaniza el trabajo, dicen ellos, insectifica el trabajo. En el foro del trabajo también se dirá, el trabajo no es una mercancía más, no es una mercancía más. Eso lo dice Luis Carrero Blanco. En contra y él usa del capitalismo y del demoliberalismo. Es Carrero Blanco. Y él, su fuente de mayor inspiración de Carrero Blanco es la doctrina social de la Iglesia. Entonces ese es el papel de Carrero Blanco también. Pero claro, ese es su nombre profundamente de la unión del trono y el altar, ¿no? Eso es muy importante. Por eso son de esta derecha socialista. Claro, podríamos profundizar más entre el discurso y la obra efectivamente realizada, eso también es interesante, pero bueno, eso, vamos, nos lleva de mucho tiempo, o puntualizar más en la cuestión de la política económica o cuestiones de Franco, pero creo que los rasgos generales están dados. Ahora, es interesante,
es muy, muy también nutritivo analizar los discursos de Franco del año 50-60. ¿Por qué? Porque está esta transición de la economía hacia una detonación de la inversión privada, ¿no? Y de donde la conducción del Estado ya es diferente respecto a la etapa anterior, por el mismo contexto internacional y los recursos que disponía España. Mira, en economía, yo eso lo llevo a comentar siempre, los entornos en los que estoy, sean políticos o escolares. En la economía es donde más chocan lo que tú quieres hacer y lo que realmente se puede hacer, porque los recursos y elementos con los que tienes que lidiar son limitados, o el contexto internacional te lo compromete. ¿No? Si yo quiero industrializar el país, bueno, sí, ¿dónde lo financias? ¿Cómo lo financias? ¿Cómo enfrentas el comercio internacional en este momento? Entonces, es muy interesante. Y Franco, en estos momentos, da una serie de discursos. Yo los he logrado encontrar escritos, pero afortunadamente alguien los subió a YouTube. Entonces pueden poner ahí discursos Franco. Ahora, subrayamos esto, estamos atendiendo los dos aspectos, la cuestión ideológica y la obra realmente realizada, por eso los datos. Bien, y allí Franco, ¿a qué ataca? Franco ataca la libre competencia y la inestabilidad de los precios, que hacia los 50 y 60 hubo un problema económico en España con eso. Franco les llama acaparadores y usureros, que eso no es posible en un régimen de justicia social. Franco dice que el trabajo nunca se puede tomar como una mercancía. Franco dice que el Estado debe seguir conduciendo el desarrollo económico y dice que aunque no bloquee la iniciativa privada, el capital o el aspecto fundamental del capital es formar parte de la producción nacional. O sea, lo dice Franco públicamente, en declaraciones públicas. Y ya en los años 50, 60, ya no en la etapa azul, ya en la época del nacionalcatolicismo, como se le llamó. Entonces, esto justifica su orientación siempre de que el Estado debe ser el conductor de la economía, de muy diversas maneras. Ahora, se dirá de los liberales españoles, economistas, los economistas liberales, ahora ya cuando se meten a estudiar la historia económica, claro, el despegue económico español viene, el milagro económico español viene necesariamente después de los 60, es decir, cuando el Estado ya no tiene la forma de participación que tenía en la época más filofalangista, por decirlo así. Bueno, sí y no. Bueno, claro, pues si estabas bloqueado comercialmente y después te levantan el bloqueo económico y comercial, pues claro que puede haber más detonación de inversiones. El papel de las inversiones extranjeras dinamizan la economía, desde luego, ¿no? Y económicamente, desde una perspectiva ya, digamos, al margen del falangismo, es evidente que se genera un clima donde hay un estímulo a las inversiones privadas. Y eso, cuando es conducido por el Estado, puede redundar en el aumento de la riqueza nacional, ¿no? Entonces, eso también hay que estimular la iniciativa privada, y eso lo ve Franco con mucha claridad. O a veces se ve a Franco aquí como, es un pragmático sin ideología. Muestra de que no tiene ideología y solo es un dictador aferrado al poder, es que, claro, pasa de una etapa estatista al liberalismo sin más, por solo mantenerse en el poder. Mentira, por todo lo que acabamos de decir. Sus orientaciones siempre están presentes. Yo voy a cerrar con esto, Paloma, que me parece agudísimo. En el contexto de la Guerra Fría, que es lo que va a permitir a España ya insertarse y que subsista el régimen del general Franco en esa contienda que habían perdido sus antiguos aliados, los Estados Unidos rápidamente se dan cuenta que hay que tomar a España como un aliado en su lucha contra Rusia. Y el presidente Johnson, estamos hablando en los 50, los 60, le escribe a Franco pidiéndole que mande tropas a Vietnam. Y Franco le dice que no. Franco dice, bueno, te puedo ayudar en Vietnam mandando servicios médicos o asistencia sanitaria, pero no van soldados españoles. Y esa carta le contesta esto. Esta es la respuesta de Franco al presidente Lyndon Johnson. Y es una cosa fundamental porque es del conductor del imperio norteamericano en ese momento, un civil, y la respuesta es la de un general de carrera que había luchado en las guerras de África, y empieza y le dice esto: mi experiencia militar y política me permite apreciar las grandes dificultades de la empresa en que os habéis empeñado. La guerra de guerrillas en la selva ofrece ventajas a los elementos indígenas subversivos que con muy pocos efectivos pueden mantener en jaque a contingentes de tropas muy superiores. Las más potentes armas pierden su eficacia ante la atomización de los objetivos. No existen puntos vitales que destruir para que la guerra termine.
Las comunicaciones se poseen en precario y su custodia exige cuantiosas fuerzas. Con las armas convencionales se hace muy difícil acabar con la subversión. La guerra en la jungla constituye una aventura sin límite. Eso no es lo central, pero es la posición militar. ¿Qué le está diciendo? Está condenada al fracaso la intervención norteamericana en Vietnam. Le está diciendo eso. Y le dice esto. Por otra parte, aún reconociendo la insoslayable cuestión de prestigio que el empeño pueda presentar para vuestro país, no se puede prescindir de pesar las consecuencias inmediatas al conflicto. Cuanto más se prolongue la guerra, más se empuja al Vietnam a ser fácil presa del imperialismo chino. O sea, Franco se da cuenta de la dialéctica China-Vietnam, la Unión Soviética. China se quiere imbuir a Vietnam, por eso hagas un conflicto Vietnam-chino. Y le dice, estás acercando a que China invada Vietnam y se lo coma. Le está diciendo eso. Y aún suponiendo que pueda llegar a quebrantarse la fortaleza de Vietcong, el ejército comunista, subsistirá por mucho tiempo la acción larvada de las guerrillas, que impondrá la ocupación prolongada del país en que siempre seréis extranjeros. Y esa es la parte, a mí me parece más clara. Vean esto. La subversión en el Vietnam, aunque a primera vista se presenta como un problema militar, constituye a mi juicio un hondo problema político. Está incluido en el destino de los pueblos nuevos. No es muy fácil al occidente comprender la entraña y la raíz de sus cuestiones. Su lucha por la independencia ha estimulado sus sentimientos nacionalistas de Vietnam. La falta de intereses que conservar y su estado de pobreza les empuja hacia el social comunismo, que les ofrece mayores posibilidades y esperanzas que el sistema liberal patrocinado por el occidente, que les recuerda la gran humillación del colonialismo. Es franco. Los países se inclinan en general al comunismo porque, aparte de su poder de captación, es el único camino eficaz que se les deja. El juego de las ayudas comunistas rusa y China viene siendo para ellos una cuestión de oportunidad y de provecho. Si ese anticomunismo feroz se ve matizado porque comprende lo que está detrás. Y cierra. No lo van a creer. Le hace una apología a Ho Chi Minh. No conozco a Ho Chi Minh, pero su persona y sus empeños en expulsar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota al que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Y dejando a un lado su reconocimiento, su reconocido carácter de duro adversario, podría ser sin duda el hombre de esta hora, el que Vietnam necesita. Y cierra. En este interés superior de salvar al pueblo vietnamita y los pueblos del sudeste asiático, creo que vale la pena que todos sacrifiquen algo. O sea, vean esa situación. Demuestra además el papel de soberanía nacional de Franco respecto a Estados Unidos incluso en ese contexto difícil. Paloma, yo es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues yo creo que, señores, esto no es apología del franquismo, es recolocar al franquismo, un ensayo breve que hemos intentado hacer de la mano de Axel Juárez en un par de horas, recolocarlo en sus quicios verdaderos, más aproximados quizás a su historia real y no a la historia ficción tan deformada y tan tergiversada que generalmente pues, se nos cuenta a través de los medios de comunicación, de los sistemas educativos, de los libros, de las películas, de las artes en general, en fin. Yo creo que ha sido una exposición absolutamente brillante, a mí me has tenido en la palma de la mano todo el rato, prácticamente no me he movido, o sea que creo que tengo algo de tortícolis ahora mismo. Muchísimas gracias por tu generosidad, espero contar contigo, pues te voy a dejar descansar unos días, pero bueno, próximamente nos meteremos con Perón, con Guatemala, con El Salvador, con lo que nos vaya saliendo por ahí. Bueno, yo solo agradecerte esas palabras, Paloma. En cuanto a los otros proyectos, decirte que siempre eres prioridad. Yo les doy palabra que es verdad lo que dice. Me trata con muchísimo cuidado, con muchísima generosidad.
que lo sepan todos ustedes, porque aparte de dedicarme estas 2 horas, él tiene su trabajo, tiene sus proyectos independientes, sus lecturas, el cuidado de su gente, en fin. Agradezco también su apoyo a los mecenas, como siempre, y vamos a despedirnos, Axel, recordando como siempre a Chun Tzu: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! Adiós.